El tema que hoy voy a predicar se llama escuchar a Dios. A Dios lo podemos escuchar, ¿sí? Hay una frase que dice, la oración no es vencer la desgana de Dios, sino aferrarse a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros oramos tratando de, o creyendo que podemos doblegar la voluntad de Dios. Como que, bueno, hay algo que está mal en mi casa y bueno, Dios se ha puesto un caprichoso conmigo, las cosas no me salen bien, las cosas en mi matrimonio no estoy bien y voy a ver si Dios tiene ganas de arreglar mi situación, de cambiar la vida de mi hijo, de sacarme del problema económico que estoy metido. Y pensamos que la oración es para vencer esa desgana que Dios tiene, cuando en realidad la oración es para que nos aferremos a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando oro, lo hago para conocer y entender cuál es su voluntad. Más allá de cualquier resultado. El resultado muchas veces no es el que esperábamos y el resultado puede ser muy doloroso y sé que es difícil entender de que hay un propósito cuando las cosas no se dieron como esperaba, pero nosotros oramos y tenemos que entender que la oración es para que nos aferremos a la voluntad de Dios. Desde chico, yo creo que a todos los que fuimos a la iglesia de chico nos enseñaron algo, que la oración es el vínculo vital para escuchar a Dios. ¿Sí? Eso creo que la mayoría, aunque no haya ido a la iglesia de chicos, sabe que la oración es el vínculo donde nos comunicamos con Dios. Pero, qué difícil es orar, ¿o no? ¿O soy el único que le cuesta orar? Qué difícil es orar, sabiendo que la oración es tan importante en mi vida, en especial en una parte de mi vida. Cuando comencé a buscar a Dios en oración, para mí fue una parte muy frustrante. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, nos hacían estudiar la historia de muchos misioneros muy conocidos que impactaron las misiones en parte del mundo. Y sabés que una de las cosas que te enseñaban es que, por ejemplo, algunos de los misioneros pasaban 1 hora al día orando, otros 2 horas, otros 3 y otros hasta 4 horas. Inclusive algunos no dormían toda la noche orando. Y digo yo, wow, yo tengo que ponerme las pilas porque si estos hombres lo hacían, yo también puedo hacerlo. Cada vez que me iba a orar, luchaba para durar 5 minutos y no dormirme y no pensar cualquier otra cosa y no sé, no podía llegar a los 5 minutos, para mí era un récord. Entonces, tenía muchas frustraciones con respecto a esto, ¿sí? Y se supone que la oración es un diálogo y para mí era como hablar con la pared. ¿A alguno le ha pasado esto? Soy el único, pero me miran como diciendo, ¿qué pecador es este pastor? Pero era para mí como hablar con la pared, era como estar solo hablando con el techo, no pasaba nada y para mí era muy difícil mantenerme concentrado en lo que tenía que orar. De hecho, hasta armé una lista de oración para no olvidarme, porque a veces inclusive me iba a orar y me olvidaba de qué orar. No se me ocurría absolutamente nada, entonces recurría a mi lista, esa lista duraba 3 minutos y ya no pasaba más nada. Reprendía espíritus que no sé qué, y no sabía ya qué hacer para por lo menos pasar la barrera de los 5 minutos. Saben que muchas experiencias, yo sé que alguna vez ustedes participaron en alguna reunión de oración. El que no participó en ninguna reunión de oración, generalmente en las iglesias buscamos que las reuniones de oración sean dinámicas. ¿Y cuál es la manera dinámica? Hacemos un círculo para orar. O sea, ahí hacemos un círculo para que sea más dinámica. Empieza a orar uno y después ora el que siga a la derecha, a la izquierda, y así se ora como en un círculo, ¿no? Y si bien no está organizado así, pero es como si hubiera un acuerdo, ni siquiera de palabra. Si uno arranca, como que es obvio que tiene que seguir el de al lado, ¿o no? Si en las reuniones de oración generalmente has asistido, es así. Eso es el dinamismo de una reunión de oración. Y saben que muchas veces, aún en las reuniones de oración, especialmente cuando intentaba comenzar a orar, me sentía frustrado. Porque empezábamos a orar y supuestamente seguía el de la derecha y después el de al lado. Pero cuando el que estaba al lado mío no seguía el patrón y no oraba, lo nervioso que me ponía. Porque yo decía, ir a orar, no te das cuenta que te toca a vos, no te das cuenta que ya han orado todos, que ahora te falta a vos.
Muchas veces, cuando había una abuelita delante mío, cómo sufría. Porque mientras estaban todos orando, yo en vez de estar comunicado con Dios, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba pensando, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué tengo que decir? ¿No? Y entonces decía, bueno, voy a orar por la gente del barrio, por mi familia y por la iglesia. Y me tocaba una abuelita, esa abuelita que oraban larguísimo, y oraban por la gente del barrio, por la familia, por la provincia, no me dejaban opciones. Y mientras yo decía, esta mujer está orando por todo lo que yo pensé orar, digo, ¿y ahora qué invento? O sea que mi oración no estaba enfocada en Dios, estaba enfocada en la gente que estaba ahí. ¿Qué están orando los demás? ¿Qué puedo decir que los demás digan, qué bonito oraste? Mi oración no era para Dios, mi oración era para la gente. Muchas veces me he encontrado acá mismo orando, una oración que yo le llamo una oración de anuncio. Señor, te pido que los hermanos recuerden que el domingo que viene tenemos Santa Cena y primicias, que empezamos a las 19:30 puntuales. En vez de estar orando con Dios, ¿para quién estoy orando? Es un anuncio, es un recordatorio para que la gente se acuerde que el domingo que viene. Y muchas veces nuestra comunión con Dios pasa por ahí. Estamos más que conectados con Dios, más que orando en el Espíritu, estamos orando en la carne. Por eso es que esta serie se llama Oremos en el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que es orar en el poder del Espíritu? Pero es que yo no sé, yo cuando oro no me nace gritar. Algunos piensan que porque el otro grita, Dios lo escucha más, es más santo, es más espiritual y está encendido fuego. Y no tiene nada que ver. La oración, recién me encantó Lauti y me dejó el pie, me la dejó picando. La oración es tan importante en el matrimonio. ¿Y por qué los matrimonios no oran? ¿Por qué se hace tan difícil el matrimonio ponerse de acuerdo, orar? Si no está enojado él, está enojado ella, si no es que el nene se enfermó, es que estoy muy cansado y no tengo ganas. Los matrimonios no involucran a Dios en su matrimonio. No lo pueden hacer. Si no se queja él, se queja ella, si no por los niños. Y nunca la parejita del matrimonio se juntan a orar y decirle, Dios, te invitamos a nuestra familia. ¿Por qué todo eso es tan difícil? ¿Sabés que si vos, como me pasó en algún momento a mí, no tenés ni la menor idea de lo que es orar en el Espíritu, si vos no tenés la menor idea de cómo puedo conectarme con el Señor y vencer todas esas distracciones, cómo puedo hacer para tener una vida de comunión con Dios, déjame decirte que si estás en esa situación donde te sentís perdido en la oración, seco en la oración, eso tiene el potencial de que comiences a tener algo nuevo en tu vida. Porque cuando estamos en esa situación, cuando llegamos a esa parte tan seca, tan baja de nuestra vida espiritual, donde no hay relación con el Padre viene allí y nos invita y nos lleva a que podamos tener una comunión con Él. Y el Señor, en esta serie, quiere hacer algo con vos también. Quiere tener una relación, quiere que comiences a escucharlo, que comiences a valorar la bendición que tenés de hablar con el Padre y sobre todo de escuchar al Padre y conocer cuál es la voluntad del Padre. Va a ser una experiencia impactante para tu vida. ¿Amén? Miren lo que dice Efesios 5 del 18 al 20. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Comienza diciendo Efesios 5, 18, no se emborrachen con vino. Si estuviera mi papá predicando, ya saben lo que diría mi papá. Los chupados de la iglesia estarían enojados con este versículo, ¿no? Ya lo conocen algunos. Los chupados de la iglesia, saquen ese versículo, ¿no? Pero acá dice no se emborrachen con vino, sino que al contrario, llénense del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Esto de alguna manera, eso es una comparación de cómo es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo es un borracho? Todos vimos un borracho alguna vez. No voy a decir que levanten la mano quién se emborrachó alguna vez, pero al menos vimos un borracho alguna vez. ¿Cómo es el borracho? Pierde control de sus sentidos, ¿viste? Pierde el control y noción de lo que está haciendo, pierde control y noción de lo que habla, de sus actitudes. Algunos, después de que tomaron algo, se sienten más valientes, quieren pelear con todo el mundo. Otros andan a los besos. ¿Qué sé yo? Les cambia su forma de vivir. Es así, la persona alcohólica pierde control de sus sentidos de su vida. Bueno, andar en el Espíritu
es dejar de tener nosotros el control y dejar que Él tome el control de nuestra vida. Actuamos como Él quiere que actuemos, hablamos lo que Él quiere que hablamos, miramos como Él quiere que miremos, porque el Espíritu tiene control de nosotros. Dice, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y miren las características que habla acá de una persona que anda en el Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón. Miren lo que dice acá, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces a mí me enseñaron antes, algo que me hizo muy mal, es que la persona que anda en el Espíritu tiene que andar hablando en lengua siempre. ¿Y saben qué? Empecé a dudar de eso en un momento cuando las que más hablaban en lengua en la iglesia eran las más chismosas. Dije, ¿cómo puede ser que estas personas anden en el Espíritu y tengan una lengua? No, en esta iglesia no, en otra iglesia. ¿Están pensando qué hermana es? No, ninguna hermana de acá. Ya se cambió a otra iglesia en realidad. Muchas veces pensamos que nunca hablé en lenguas, entonces no soy lleno del Espíritu Santo. Y déjame decirte que acá las características que da de una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que anima. La persona que está siempre mirando, no me gustó la alabanza, no me gustó lo que predicaron, el chiste del pastor es malísimo, no sé qué, siempre está como en una crítica. Acá la persona llena del Espíritu Santo siempre está animando, adorando, cantando, dando gracias al Señor. Y dice que siempre todo lo que hace, lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un versículo igual, similar, paralelo, en Colosenses 3:15 del 17, dice, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo. Miren, la persona que anda en el Espíritu entiende que es parte de un cuerpo. Y cuando la persona entiende que es parte de un cuerpo, entiende que tiene que estar unido a sus hermanos. Una de las características de las personas que no andan en el Espíritu es que dejan de congregarse. Es que dejan que cualquier cosa los separe, los aparte del cuerpo. Cualquier cosa es una buena excusa para yo estar enojado y no ser parte del cuerpo. Pero acá las personas que andan en el Espíritu saben que han sido llamados a ser parte. De alguna o de otra manera, no son personas independientes que se manejan a su manera, son partes del cuerpo. Y miren qué vuelve a decir, y sean agradecidos. 16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Tiene que abundar en nosotros la palabra de Cristo. Y dice, instrúyanse, me encanta acá, porque si algo me encantó que hubo en esta serie, es que muchas personas no se conformaron con lo que se predicó acá. Muchas personas me empezaron a preguntar a mí, al José, a Evelyn, a cualquiera por ahí, ¿cómo podemos saber más? ¿Cómo podemos instruirnos más? ¿Cómo podemos conocer más del tema? No se conformaban, se instruían. Entonces, ¿qué libro me recomendás? Imprimime ese libro, por favor, necesito aprender más. Y acá dice la persona llena del Espíritu Santo, no se conforma con lo que se predicó el domingo. Tengo que aprender a orar más en el Espíritu. Tengo que aprender a vivir más y experimentar lo que se predica acá arriba. Entonces dice, intrúyanse, aconséjense unos a otros con sabiduría. ¿Y qué vuelve a repetir acá? Miren, canten salmos, himnos y canciones espirituales. La alabanza, la adoración es parte de la persona llena del Espíritu Santo. ¿Saben que una vez hablando con un amigo me decía, para mí un domingo ideal es familia, asado, fernet y Leo Mattioli? ¿No? Así también lo va a encontrar al vago, ¿no? Pero la persona que quiere estar llena del Espíritu Santo sabe que el domingo es el día del Señor. El culto sea a la mañana, a la tarde, al mediodía, el domingo es para estar en familia y en comunidad. Y vieron, no sé cuántos lograron ver a todos esos angelitos que los recibieron hoy. Qué bonito, un aplauso para esos angelitos, ¿no? Una hermosura.
No, mi hija, mi hija estaban contentas y yo pasé como 3 veces y las 3 veces me decía, como que me decían, te amamos mucho, bienvenido, ya está, si ya pasé la 4ª, 5ª vez, ¿no? Y ellos estaban felices de recibir a sus hermanos en la fe. Por ellos puedo decir, che, qué niño, que no, eso es ser familia. Y cada uno de nosotros tenemos que tener gratitud en nuestro corazón por ser parte de una familia. Canten salmos, himnos, canciones espirituales. Y miren, la misma palabra que está en el versículo de recién, con gratitud de corazón. Tenés que venir a la iglesia agradecido a Dios. Tenés que vivir cada día agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Motivos sobran. Versículo 17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre, porque todo es por medio de Él. Entonces, para poder orar en el Espíritu, primeramente tenemos que estar llenos del Espíritu. Nadie puede orar en el Espíritu si no está lleno del Espíritu. Y todas estas cosas nos ayudan para poder orar en el Espíritu. Vas a ver que los resultados de cuando comiences a orar va a ser totalmente distinto. Y sabes que una de las características de las personas que andan en el Espíritu, que quieren andar en el Espíritu y orar en el Espíritu, son personas agradecidas. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseverar en ella con agradecimiento. ¿Cómo se persevera en la oración? Con agradecimiento. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Le das gracias a Dios por tus pastores? Imperfectos, obviamente. No son personas sobrenaturales caídas del cielo, con sus errores. ¿Le das gracias a Dios por tus hijos? Tenemos que venir ante su presencia con agradecimiento. Primera Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. El ser agradecidos nos acerca tanto a Dios. Miren, yo sé que como papá tal vez ha experimentado esto que te voy a contar. Yo tengo 3 hijos, uno de 15, una de 9, otra de 4. Hay 2, no voy a dar el nombre, pero ya en cualquier momento se va a deschavar. Hay 2 que son recontrapiolas, pero hay una que se queja por todo. Se queja porque no tiene aquello. Le compras aquello, no le gustó porque no era el color que quería. O porque tengo hambre, se queja porque tiene... Vale, compras y no era del sabor que ella pretendía. Vamos a salir a pasear, salimos a pasear, a los 5 minutos quiere volver a la casa porque tiene frío. Vive quejándose. Yo como papá disfruto a los 2 que no se quejan muchísimo, pero a la que se queja la amo con todo el corazón. Pero llegan momentos que la miro de costado como diciendo, qué imbancable que sos, querida, ¿eh? Ya llega un momento, sí, quédate ahí quejándote, sigo de largo. Ya se me estarán imaginando cuál es. La que piensan que es la más piola, es la más quejosa. Y adivine con quién más me peleo yo. Con ella. Porque nunca está conforme. Porque nunca está contenta con nada. Porque nada le cae bien. El ser agradecido es algo que te lleva y te abre una puerta tremenda para estar cerca de Dios. Debemos cambiar nuestra actitud hacia cada área de nuestra vida. Siempre hay quejas, siempre estamos mal, siempre hay cosas que no nos gustan, pero agradezcamos a Dios por lo que sí tenemos y sí nos ha dado. Cuando uno examina las prácticas de Pablo y las oraciones de Pablo, había notado como 15 versículos, que los eliminé a todos, dejé solamente 3. 15 oraciones de Pablo, en las que todas sus oraciones él agradece. Dejé solamente 3. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Cuando orás por la iglesia, porque acá Pablo estaba orando por sus hermanos en la iglesia. Vos agradecés y decís, Señor, gracias por los hermanos que tengo. Gracias por la familia. Gracias porque, Señor, son gente tan bonita y tan linda que se preocupa por mí. Pablo oraba por la gente y agradecía. El 2 Timoteo 1:3, al recordarte
de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y Filipenses 1:4 dice, siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones. La persona que quiere andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, escuchar a Dios y que estar cerca del Señor necesita agradecer más. ¿Cuántos están de acuerdo? Tiene que ser más agradecidos. Y cuando vamos al Antiguo Testamento podemos encontrar Salmos 95 y hay una conexión con todo esto. El Salmo 95 del 1 al 8 dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos alegres a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamemos con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra seca. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá y como en aquel día en Masá en el desierto. El Señor nos enseña en Salmo 95 a vivir agradecidos. Siempre va a haber algún motivo para quejarte. Y siempre te puedes pegar a eso o siempre puedes buscar un motivo para orar a Dios y agradecerle porque Él tiene control de nada. Tenemos que presentarnos ante su presencia con acción de gracias. Nos has dado vida eterna, nos has dado salvación, nos has dado libertad y hay motivo suficiente. Pero ¿saben qué? En este Salmo 95 hay algo que me llamó la atención. Salmo 95, 7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos su rebaño bajo su cuidado. Y termina diciendo, si ustedes oyen hoy su voz. En otra versión más ampliada dice, si hoy ustedes quieren escuchar su voz. Cuando leí esta versión ampliada dije, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios hoy aquí? Acá dice, ¿hoy quieren escuchar la voz de Dios? Hoy la pueden escuchar. Y saben que es increíble como acá podemos entender que cada uno de nosotros puede escuchar la voz de Dios. Y es interesante porque la palabra escuchar en hebreo es Shema. Después si quieren ustedes esto lo googlean, ¿de dónde lo sacó? Lo googlean. Shema en hebreo significa escuchar, pero no solamente escuchar para obedecer y para actuar. No es escuchar porque, ay, que Dios me diga que me ama y ya está, porque necesito sentirme amado. Dios quiere hablarte porque algo quiere decirte, porque quiere hacerte conocer tu voluntad. Entonces aquí este Shema, este escuchar, me siento a escuchar para saber qué Él quiere de mí, cuáles son sus propósitos y qué quieren que yo haga. Entonces dice, cada uno de nosotros tiene que escuchar a Dios. Y este mismo versículo, de esta misma forma, está en Hebreos 4:7. No lo vamos a leer, pero es importante o es interesante entender que en Hebreos 4:7, cuando se cita este versículo, está en un contexto en donde nos anima, nos alienta, nos desafía a descansar y a reposar en Dios. ¿Hoy quiere escuchar la voz de Dios? Descansa en Él, reposa en Él. No confíes en tus obras, no confíes en tus pensamientos, en tu inteligencia, en tu capacidad. ¿Hoy querés escuchar la voz de Dios? Descansa en su sabiduría, en lo que Él te va a decir y en lo que Él tiene para vos. ¿Saben qué? Les confieso que gran parte, por lo menos de mi tiempo, cuando me inicié en la oración, realmente no oraba en el Espíritu. Y Romanos, descubrí este versículo maravilloso en Romanos 26, 27, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a su voluntad. Préstenme atención con esto, porque esto va a ser un antes y un después si lo aplicás a tu vida en la oración. La Biblia enseña que humanamente, hablando, muchas veces no sabemos cómo orar. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos cómo orar. ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿Cómo es que tengo que empezar? ¿Qué palabras tengo que decir? ¿Qué actitud tengo que tener? Y acá dice que el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando dice nos ayuda, en griego la definición de ayuda es sunantilambano, una palabra rarísima y difícil, pero la palabra sunantilambano como que une varias palabras, ¿sí? Está dividida en 3 componentes. El primero, sun, presten atención a esto, sun significa junto con o en unión con él, da a entender que el Espíritu Santo colabora cuando vos le pedís ayuda a él. La palabra anti habla de tomar el lugar de otro, como que sugiere que él toma el desafío que vos estás teniendo, toma tu carga, toma tu necesidad. Y la palabra lambano, esta es la raíz de tomar y de transmitir, de agarrar algo y transmitir. Y escúchame bien lo que hace el Espíritu Santo cuando le pedimos ayuda a él. Cuando no sepas cómo orar, decirle Espíritu Santo, ayúdame. Y él lo que va a hacer, se va a poner al lado tuyo, te va a acompañar, va a tomar tus cargas y se las va a llevar al Padre y va a decir, Padre, esto es lo que necesita Leo, esto es lo que quiere Alicia, esto es lo que quiere Eugenia, esto es lo que quiere Marcos. Padre, esto es lo que están queriendo y necesitando. Esa oración, el Padre la responde seguro. Amén. Esa es la oración que el Padre responde. Entonces, para no orar en la carne, para no orar según tus maneras y tus formas, yo te voy a recomendar algo. Hacé una lista de oración, hacela, es bueno, pero cuando vayas a orar, lo primero que decís, Señor, te agradezco, agradecelo. Segundo, acá está esta lista, yo voy a orar conforme a lo que el Espíritu me diga. Y el Espíritu va a venir, el Espíritu te va a acompañar, el Espíritu va a darte lo que tenés que decir y cómo tenés que orar. Y tu forma de orar va a ser transformada radicalmente. Es por eso es que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Sabes que cuando comencé y entendí de que esa era la forma correcta de orar? Señor, mirá, estas son mis peticiones, estos son mis deseos, pero yo voy a asumir que cada cosa que ahora venga a mi mente viene de parte del Espíritu. ¿Y saben qué sucedió con mi vida? Y esto va a suceder con vos también. Cuando vos digas, Espíritu Santo, enséñame a orar, ayúdame a orar, interceder por mí, van a venir pensamientos a tu mente. Como a mí me empezaron a venir pensamientos en donde recordaba gente del pasado que me había herido, que me había ofendido, cosas y pecados que había, actitudes malas que había tenido en el pasado, aún pensamientos horribles. Pero comencé a entender de que no era Satanás, porque si oré de esa manera es porque el Espíritu Santo estaba permitiendo que eso venga a mi mente. Y asumí que todo eso que venía a mi mente lo tenía que presentar delante de Dios. Señor, me viene a la mente esta persona, la cual una vez me hirió, y hoy sé que me estás pidiendo que la tengo que perdonar. ¡Pum! Un problema menos. Señor, esta debilidad que hay en mi vida, que me avergüenza, que la sabemos vos y yo nada más, cada vez que quiero orar, me vengo a mi mente. En vez de esconderla, en vez de ocultarla, en vez de que parecer que no pasa nada, la exponía delante de Dios. Porque déjame decirte, y esto quiero que lo tomes bien, cuando vos orás así, no importa si el pensamiento viene de la carne, de tu mente o de Satanás. Si viene Satanás es porque el Espíritu Santo lo permitió. Y aún Satanás es usado para revelarte qué hay en tu vida y tenés que ponerte a cuenta con él. ¿Es así? ¿Y sabés qué intentaba yo? Era esconder mi pecado, era esconder lo que yo estaba haciendo mal. Pero cuando entendí que tenía que exponerlo, comencé a cambiar, comencé a sanar, comencé a dejarlo en sus manos y a descansar. Miren, yo tengo en la lectura de los temperamentos, mi temperamento es bastante jodido, digamos.
En un 65-70% soy de los melancólicos. Los melancólicos son personas que tienden siempre a la depresión, que tienden siempre a la tristeza, que tienen siempre, son los típicos depre, ¿no? Siempre están mal, amargados, tristes, todo le malpega. Y el otro 30-35% soy colérico. ¿Qué es colérico? Un idiota, malagestado. Ya muchos se dieron cuenta, no hacían falta que se los contara. ¿Sí? Amén. Gracias, Gustavito. Entonces, cuando yo era un adolescente, muy chico, yo me arrodillaba a orar y siempre estaba triste. Porque mi tendencia era así, depresiva. Yo toqué en una banda, tocaba en una banda que se llamaba Helion y hacíamos heavy metal. Aunque no lo crean, escribía canciones y hacía canciones. Una canción, ¿sabe cómo se llamaba? Desiertos de sombra. Miren, amargo, triste. Todo redepre la canción, ¿sí? Y después si la quieren se las mando, pero no sé que no se van a perder de nada, pero para que vean cómo reflejaba mi vida esa canción, Desiertos de sombras. Entonces lloraba y decía, Señor, gracias por el gozo que me das. Estaba más triste, amargado estaba. Gracias por la alegría que hay, porque vos me haces libre, feliz. Yo pensaba que cuando tenía que ir a su presencia me tenía que mostrar superado, me tenía que mostrar fuerte. No podía orar al Señor y ser débil. Cuando el Señor me mostró que no es así la cosa, cada vez que había tristeza en mi corazón, ¿sabes qué le decía? Estoy tan triste, Señor. Cambia mi carácter, moldeame. Siempre ando amargado, siempre ando triste. Y el Señor me cambió. Sé porque cuando hoy vengo a su presencia ya no estoy más triste. Pero en vez de esconderlo, se los puse, se lo dije. Y Él comenzó a cambiar mi tristeza en gozo. Todavía falta el otro 30% de la cara de amargado, pero bueno. El Señor está orando en mí. La otra vez estábamos hablando con el José, con el vecino acá, el Milioti. No sé qué estamos hablando. Nos contaba que lo han venido a buscar algunos partidos políticos para ser intendente. Y estamos con el José hablando, ¿no? Y él me decía, les cuento como anécdota esto, ¿no? Decía, no, si yo llego a ser intendente, yo me voy a rodear como gente como vos, me dice. ¿Por qué? Por esa cara de traste que tiene siempre, me dice. Bueno, gracias, vecino, dejémosla ahí, ¿no? Y yo pienso que soy Camilo, pero no, parece que tengo cara de amargado siempre. Tengo que ponerme un Sintec acá, porque siempre se me baja el... Entonces el Señor va moldeando, va trabajando y no tenés que esconder nada de lo que sentís. Si hay algo que viene a tu corazón, exponelo al Señor, porque el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. No seas pasivo con tus pensamientos. La Biblia dice que todo lo que venga a nuestra mente lo llevemos cautivo al pensamiento de Cristo. Hace poquito hablaba con una hermana acá, tuvimos una reunión de líderes y me contaba que puso en acción este versículo, que estaba escribiendo un mensaje que parece que quería sacudir a alguien con un mensaje. Pero cuando se dio cuenta el Espíritu Santo, algo le habló, le dijo, Espíritu Santo, llevo mis pensamientos cautivos. Todo lo que está viniendo a mi mente ahora lo someto a Cristo. Eliminó el mensaje y sintió paz inmediatamente. Tenemos que someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo, porque la Biblia dice que muchos escucharán a espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores te quieren alejar del cuerpo, te quieren ver y hacer notar todo lo malo, te quieren hacer pensar todo lo que no está bien. Dice 1 Timoteo 4:1, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se desvíen de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Muchos, Satanás los va desviando sus sentidos a sentir cosas que no vienen de Dios y que no son de Cristo. Pero seguir a Cristo es algo muy sencillo. Ser devotos a Cristo es algo puro. Amén. Me encanta porque este versículo comienza diciendo, si quieres escuchar la voz de Dios, donde leíamos recién en Salmo 95:7, si quieres escuchar la voz de Dios, va continuado por una advertencia. ¿Esa advertencia cuál es? No endurezcas tu corazón. ¿Cómo podemos escuchar
a Dios con un corazón duro, endurecido, un corazón tenebroso, un corazón oscuro. ¿Sabes cómo se endurece nuestro corazón? Se endurece porque cuando en vez de exponer la realidad, lo mal que está en nuestro corazón, intentamos esconderlo. Intentamos mostrar una imagen que no es. Pero Hebreos 4, 12 al 13 dice, y les pido a los músicos si quieren ir pasando. Hebreos 4, del 12 al 13 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Escúchame, en algún momento de tu vida vas a tener que rendir cuenta de tus actitudes, de tus pensamientos y de cómo te manejaste. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto delante de Dios. Me podés engañar a mí, podés decirme algo que no es, podés aparentarme a mí, a tu familia, podés agarrar y dar vuelta a la cosa, dibujarla, poder tener mucha experiencia y cancha para mostrar a alguien que no sos. Pero a Dios no los engañás. Su palabra entra en nosotros, maneja nuestra mente, conoce nuestra mente. Y dice acá, en Hebreos, dice, estamos expuestos a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No juegues con eso. No trates de ocultar lo que hay en tu corazón delante de su presencia. Él ya lo vio, Él ya lo sabe y Él ya lo conoce. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser honesto con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto ser honestos y ser sinceros con el Señor? ¿Por qué queremos tener una imagen o un orgullo de algo que tenemos bajo control cuando sabemos que no tenemos nada bajo control? Yo quiero desafiarte en esta semana que hagas algo. Quiero desafiarte, ¿sabes a qué? A que des un paseo con Dios. ¿Cómo es eso de dar un paseo con Dios? Que salgas a caminar y que empieces a hablar con Él. Si tenés una plaza cerca, si tenés un parque cerca, y si no tenés nada cerca, da una vuelta a la manzana y salí, y mientras vas caminando, decí, dame a Cristo, solo a Cristo, no sé, repetí, dame a Cristo. Empezá, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y vas, perdonen lo desafinado, ¿no? Pero vas a ir, empezá a caminar y comenzá a adorar a Dios. Y ten en cuenta al Señor en esa caminata. Habla con Él. Agradecerle lo que Él te dio. Agradecerle porque tenés piernas sanas y te manejás solo. Agradecerle porque tenés casa. ¿Estás en tu trabajo? ¿Estás en tu trabajo? Y comenzá a alabar al Señor. Que vengan canciones de adoración en tu mente, en tu corazón. Te aseguro algo, vas a estar en tu trabajo y vas a empezar a llorar, a sentir la presencia del Señor y vas a decir, wow, qué vergüenza que me da esto. Me ha pasado entrar a mi trabajo con los ojos lagrimosos, de solamente salir caminando a mi trabajo e ir adorando. Hay gente que no practica este principio tan maravilloso. Cuando venís para la iglesia, venís diciendo, Señor, voy a encontrarme con la familia que tanto amo. Voy a encontrarme con mis hermanos de la fe. Dios, bendecí a esa familia, bendecí a mis hermanos. Vení con una actitud ya de adoración y cada domingo va a ser poderoso y distinto. Salí de este lugar y en vez de llegar a casa y repasar lo que no estuvo bien, lo que no te gustó, andate de acá diciendo, Señor, tengo el desafío de no dejar de orar en ningún momento. Porque ¿sabes qué? Cuando te levantes de tu momento de oración, tenés que tener en cuenta, no termina ahí la oración. No termina. Algunos piensan que se arrodillaron, estuvieron 10 minutos, listo, terminó la oración.
orar sin cesar, dice la Biblia. En otras palabras, salí a caminar con Dios. Cociná en la mañana, tal vez no sé qué música ponés, pero comenzá a poner una adoración. Y mientras estés cocinando, limpiando la casa, el ambiente de tu casa va a ser distinto. Porque la persona llena del Espíritu Santo tiene alabanza y adoración permanentemente en su boca. Tiene agradecimiento. Entonces, cuando estés delante de su presencia, a veces ni siquiera tenés que hablar. Hay algo que entendí maravilloso. Para mí la oración era un monólogo. Yo pensaba, ¿cómo una persona puede estar toda la noche orando? ¿Cómo puede estar toda la noche sin parar de hablar? Y resulta que orar era escuchar también. Resulta que orar era estar quieto también. Resulta que orar era adorar y alabar al Señor. Y eso era estar en su presencia. Dios desea una relación íntima con nosotros. La comunión con Dios no es un concepto teológico abstracto, es una relación viva. Dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él mismo está en luz, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, los limpia de todo pecado. Algunas personas piensan que andar en luz es andar moralmente perfectos. Algunas personas piensan que andar en luz es no haber cometido ningún error durante el día. Pero mirá lo que sigue diciendo el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a nosotros mismos. Dios ya sabe tu pecado. Pero ¿sabes qué? El cristiano tiene que vivir una vida confesional. ¿Qué significa una vida confesional? Una vida de acuerdo a Dios, de acuerdo con Dios. Él ya perdonó tus pecados, lo llevó en la cruz del Calvario, pero sabemos que el pecado nos separa de nuestra comunión con Dios. Y si Dios hoy tuviera que tomar tu lista de oración, estoy seguro que haría algo. Correría tus peticiones, correría la oración de prosperidad, de bendición, de sanidad. ¿Y sabes qué dejaría como prioridad? Lo que te separa con Él. Lo que rompe tu comunión con Él para poder escucharlo. Lo que está mal en tu corazón y te está separando de Él. No porque no te vaya a perdonar, Él ya te perdonó. Sos hijo de Dios, nadie te puede mover de esa posición. Pero sí el Señor quiere sacar y eliminar todo lo que te aparta de Él, todo lo que rompe tu comunión con Él. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirá, todavía no habías hecho tu oración de fe, todavía no te habías arrepentido por tus pecados y Él ya había muerto por vos, porque sabía que en un momento lo ibas a conocer y lo ibas a aceptar. ¿Cuánto más no te va a escuchar ahora, aunque hayas fallado muchas veces, si Él ya dio la vida por vos? Muchas veces venimos ante su presencia, queriendo establecer nuestro reino, queriendo establecer nuestras prioridades, queriendo hacer crecer y pidiendo hacer crecer nuestro propio reino. El Señor te llamó a hacer crecer su reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando muchas veces nosotros venimos delante de su presencia para desarrollar nuestro propio reino, el Señor te quiere decir algo. No, yo te llamé a establecer mi reino, a que se haga mi voluntad. Y cuando vos entras a su presencia, seguro de que venís a establecer su reino, vas a escuchar a Dios, vas a encontrar su gracia y vas a encontrar de su misericordia. Te leo 2 versículos para terminar. Dice Hebreos 4 del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Escuchaste bien? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia
y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Hay muchas iglesias que enseñan que necesitas al pastor para acceder a Dios, al apóstol, al Padre, al ungido, no sé quién. Jesús, el sumo sacerdote, Él es el puente para llegar a Dios. Podés venir confiadamente delante de su presencia. No necesitas ningún hombre que interceda por vos. Dios quiere escucharte a vos. Dios quiere hablarte a vos. No quiere hablarme a mí para decirte algo a vos. Quiere escucharte a vos y hablarte a vos. Y si hay algo que vamos a aprender en esta serie, es que vos tenés acceso al Padre. Tu oración es escuchada por el Padre. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. El Señor ha purificado tu mente, ha purificado tu confianza. Podés venir libremente y entrar libremente, confiadamente en su presencia. Todo lo que te diga que no es verdad, todo lo que diga que no es cierto, todo lo que te diga Dios no te va a escuchar, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo y entendé que hay un sumo sacerdote que ya te abrió un puente para estar cerca de Cristo. Amén.